Miércoles 15 de marzo de 2023. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy en contacto directo el canciller de la República, Juan Carlos Holguín. La fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte de la Embajada Argentina, analizada desde todas las aristas. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en contacto directo. Como si el gobierno nacional no tuviera suficiente con su frente interno, dado el nivel de confrontación existente con la Asamblea, ahora se le abre una nueva crisis en el frente externo. La expulsión del embajador argentino en Quito, Gabriel Fuchs, declarado como persona non grata por la fuga de la ministra correísta María de los Ángeles Duarte, condenada por cohecho a 8 años de prisión junto al expresidente Rafael Correa y otros dentro del caso Sobornos, es una decisión diplomática que amerita ser analizada desde varios enfoques, incluso el de la inestabilidad política. Y para hablar de este tema está con nosotros el ministro Juan Carlos Holguín, canciller de la República, a quien le damos la bienvenida en contacto directo. Señor canciller, buenos días. Buenos días, Carlos. Un saludo a todos los televidentes. Señor canciller, ante la decisión adoptada por usted sobre la expulsión del embajador Fuchs, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina señaló en un comunicado lo siguiente: no existe norma internacional alguna que obligara a las autoridades diplomáticas argentinas a ejercer custodia sobre la señora Duarte Pesantes. Sin embargo, en modo alguno se entiende que se pretenda atribuir a un accionar expreso del gobierno argentino que la persona mencionada haya podido, por inoperancia de las autoridades ecuatorianas, circular por Ecuador y partir desde ese país hacia el extranjero, eludiendo los sistemas de control dispuestos por dichas autoridades alrededor de la residencia de la Embajada Argentina en Quito. Lo primero, porque se declara una persona non grata, es que hubo complicidad. ¿Cómo entender esto? Tenemos una decisión que usted la toma, señor canciller, y luego la reacción del gobierno argentino deslindando toda responsabilidad. La decisión de declarar persona non grata al embajador Fuchs fue una decisión analizada en las últimas 48 horas tras varias reuniones, no solamente con él, que fue convocado en 3 ocasiones a la Cancillería, sino después de algunas conversaciones entre altas autoridades argentinas y ecuatorianas, donde las inconsistencias en cada uno de los argumentos que entregaron a nuestro país, manifestando que se habían dado cuenta que la señora Duarte, después de 2 años y medio y un poco más de vivir en la embajada, no aparecía. Estos argumentos generaron un rompimiento de la confianza absoluta del embajador con nuestro país. En el mejor de los casos, lo que hubo es una violación a la debida diligencia que tenía que tener el gobierno argentino dentro de su jurisdicción, puesto que la residencia diplomática está en la jurisdicción diplomática, y en el peor de los casos, una complicidad en lo que usted ha llamado en la introducción, una fuga nuevamente de la señora Duarte. Entonces, ¿para usted hubo complicidad del embajador Gabriel Fuchs en este caso? Nosotros estamos esperando la entrega de la información por parte de la Policía Nacional, de la Fiscalía en su momento, que ya ha recibido el parte policial desde el mismo día lunes sobre los hechos, pero como menciono, las acciones que se nos han demostrado en las últimas horas nos llevaron a tomar esta decisión con mucha firmeza. Y respeto, por supuesto, la posición de Argentina después de haber nosotros tomado la decisión de declarar non grato al embajador. Es lo normal que ellos hagan. Pero vamos a seguir hablando de la situación, de cómo responde Argentina. Pero antes que eso, usted ya tiene constancia de en qué vehículo se trasladó Duarte. Debió ser en un vehículo de la embajada, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos suponer, porque ¿de qué otra manera puede salir de esa alegación? Uno de los detalles que más nos sorprendió es que en vista de que ellos se dieron cuenta, además con inconsistencias de las horas, en qué día
fue cuando se percataron que la señora Duarte ya no estaba en la embajada, es que no se quiso entregar ni videos. En una primera instancia el embajador Fuchs dijo que no tenían cámaras a la interna, luego que sí habían, que estaban dañadas, luego manifestó que no podían entregar los videos. Luego no nos entregaron las bitácoras ellos tienen una compañía de guardianía privada dentro de la embajada. Hay que entender que esta no es una embajada normal, hay casos emblemáticos de asilo. De Ecuador lo vivió uno, el del señor Assange, donde había una entrada, una casa con una puerta hacia la calle. La embajada argentina tiene 3 hectáreas. La policía ecuatoriana solo puede estar en la parte exterior de la embajada. La policía ecuatoriana, por precisamente las convenciones diplomáticas, no puede no solamente custodiar hacia adentro, sino que tampoco puede, como usted lo menciona acá, revisar vehículos. Pero entonces, señor canciller, para que la gente nos entienda, ¿usted cree que Duarte salió en un carro de la embajada? Que la embajada le proporcionó ese auto. Hoy no podemos dar una conclusión, puesto que las investigaciones continúan. ¿Qué le puedo decir yo desde el punto de vista diplomático, puesto que el tema de seguridad y el tema precisamente de las investigaciones no son competencias de la Cancillería? Es que las argumentaciones que nos dio el embajador Fuchs hicieron que tomemos una decisión inmediata de retiro de confianza en esa persona. ¿El gobierno argentino no se está responsabilizando con lo ocurrido, señor canciller? ¿Está eludiendo esa responsabilidad? Y lo que es peor aún, está diciendo que las autoridades ecuatorianas, entiendo que habla de la policía, fue negligente. Usted hace un momento traía a colación el caso de Assange, y Assange era imposible que saliera de esa embajada porque había una policía británica que seguramente no iba a permitir ningún tipo de estas aventuras. Hubo la seriedad y responsabilidad del Estado ecuatoriano de que mientras estaba dentro de la misión diplomática el señor Assange estaba bajo jurisdicción ecuatoriana, al cuidado ecuatoriano, y usted recordará que fue el Estado ecuatoriano el que acompañó hasta la puerta. Eso es lo que debió haber hecho el Estado argentino, que ya entregó un asilo. Y aquí hay que recordar algo, Carlos. El asilo entregado a la señora Duarte no tiene nada que ver con el caso Sobornos. Le dieron un asilo por temas humanitarios, supuestamente. Okay. Ese asilo entregado además violando la convención de 1954, que en su artículo 3, la Convención de Caracas, menciona directamente que un asilo no puede ser entregado a una persona que tenga una sentencia por actos de corrupción, que es el caso de la señora Duarte. Okay. Y ellos debieron no solamente entregar a la señora a la justicia ecuatoriana en el momento que Ecuador no entregó ese salvoconducto, en base no solamente a un respeto al sistema jurídico, sino a la responsabilidad de ser coherentes con los tratados que ambos países hemos firmado. Señor canciller, a ver, para que nos entienda la gente, ¿usted quiere decir que el momento en que Ecuador se negó a darle el salvoconducto a la señora Duarte, luego de que fue sentenciada y ella pidió asilo, la obligación en ese momento de la embajada era entregarla a la justicia? Por supuesto, es la responsabilidad que tiene cualquier gobierno coherente con los tratados de los que ambos países somos parte. En este caso, como menciono, en el mejor de los casos hubo una falta de debida diligencia en el cuidado de la señora, y en el peor de los casos hubo complicidad en su fuga. ¿El embajador Fuchs actuó por su cuenta al haber permitido esta fuga o es que actuó en una línea con el gobierno de Alberto Fernández de una forma más política, señor canciller? El retiro de la confianza es al embajador Fuchs, quien representa al Estado argentino en el Ecuador, y esperamos que sus actuaciones hayan sido personales. Y en ese sentido, yo le pregunto, ¿cómo podemos nosotros entender la decisión que toma el gobierno ecuatoriano, es decir, expulsar al embajador Fuchs y declararlo persona non grata, cuando lo que correspondería en estos casos, no sé, me parece a mí, es una acción mucho más contundente frente a las relaciones argentinas, porque lo que parecería ahí es que el gobierno argentino favoreció los intereses de una persona vinculada a la justicia como Duarte y no en función de los intereses ecuatorianos como usted señala, tomando en cuenta de que el gobierno de Fernández es un gobierno muy cercano a la Revolución Ciudadana, movimiento al que pertenece Duarte.
Los gobiernos somos pasajeros, Carlos, cuando uno tiene un principio democrático y sobre todo una creencia absoluta en las transiciones democráticas. El hecho de que en este momento declaremos al señor Fuchs como persona no grata de ninguna manera debería afectar las relaciones en el mediano y largo plazo entre Ecuador y Argentina, que son relaciones bajo una base sólida de principios, con una coherencia bilateral muy fuerte. Y nosotros esperamos que este impasse sea solucionado pronto. Pero, era esperado señor canciller, que el gobierno argentino reaccione. Le vuelvo a repetir la pregunta. Si un gobierno, si el representante del gobierno del Estado argentino en Ecuador trabaja, permite que una persona que está sentenciada por la justicia ecuatoriana se fugue de la embajada, no significa eso que la embajada argentina actúa en función de los intereses de un partido político y está violando la confianza y los intereses del Estado ecuatoriano en su conjunto. Por lo tanto, la expulsión del embajador no es una medida menor y no debió haberse escalado quizás hacia una revisión de las relaciones bilaterales, dada la gravedad del asunto, señor canciller. La base de la diplomacia es entender que todos los países tenemos intereses y salvaguardar los intereses especialmente de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Un rompimiento diplomático con Argentina no solo no cabía en este momento, sino que sería una medida contraproducente por una gran cantidad de ecuatorianos que tenemos nosotros en Argentina, por relaciones comerciales que existen con Argentina. Nuevamente, hay que pensar en el mediano y largo plazo en que esto se va a solucionar y volveremos a tener correcciones, rectificaciones y sobre todo una relación bilateral siempre basada en el respeto, pero sobre todo en la confianza mutua y en lo que es la clave, la recta intención que deberíamos tener todos los estados, todos los países en las actuaciones bilaterales. Señor canciller, este momento quedan los dos países a nivel de encargados de negocios como relaciones diplomáticas. ¿Eso se va a mantener por un buen tiempo o inmediatamente van a nombrar embajadores? Por el momento el Ecuador mantendrá a su encargada de negocios allá, no tenemos ninguna otra expectativa, queremos adicionalmente revisar cuáles son los resultados de estas investigaciones sobre lo sucedido, pero sí ha llamado la atención que la señora Duarte salga de la embajada argentina acá y llegue a la embajada argentina en Caracas. Yo sí quiero manifestar una preocupación adicional. Quien funge como embajador de Argentina en Caracas es el presidente del Instituto de Pensamiento que, entre otras personas, lidera también el señor Rafael Correa. Por eso le pregunto, señor canciller, yo creo que quien debe darnos una explicación al país como un país hermano es el presidente de Argentina. Me parece a mí que esto no pasa simplemente por manejar como una persona no grata al embajador, sino exigir al gobierno de Argentina a qué intereses está respondiendo, a las de un grupo político como el del socialismo del siglo XXI o al Estado ecuatoriano, que es, a fin de cuentas, a quien ellos deben responder. El Ecuador, dentro del marco de su soberanía y sobre todo de su dignidad, ha tenido conversaciones con el presidente Fernández de alto nivel en las últimas horas. Bien. Ahora, ¿qué pasó con la seguridad que debía mantener por parte del Ecuador frente a la embajadora, mejor dicho, a la embajada? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo se va a analizar lo ocurrido? El día de ayer he podido leer un primer informe de la policía que había solicitado yo como canciller para entender cuáles eran los protocolos activados en la seguridad, y hubo seguridad en la garita de entrada hacia el exterior durante todo el tiempo. Como menciono, al tratarse de una misión diplomática hay una serie de protocolos que deben cumplirse y sobre todo la inviolabilidad no solamente de los vehículos diplomáticos sino del territorio. Por eso a nosotros las argumentaciones que hemos recibido después de una serie de preguntas nos hacen pensar en lo que este reportaje ha titulado una fuga. Pero, señor canciller, entonces la policía ecuatoriana estaba en las afueras de la embajada que para supervisar que la señora no salga caminando. Pero esto es absurdo. No había inteligencia policial, no había una forma de entender en qué tipo de conversaciones se encontraba ella, no encontró movimientos raros dentro de la embajada. Es decir, pensar que tenemos una guardia a la que le pague el Estado 24/7 para que esté allá afuera esperando que la señora cruce la verja, me parece un poco ingenuo, señor canciller. La policía sabrá explicar en su momento, dentro de sus competencias, cuáles fueron sus mecanismos para
salvaguardar los intereses del Ecuador. En este caso, lo que le puedo decir, Carlos, es que hay inconsistencias e incongruencias inclusive en la forma en la que se pidió el asilo, puesto que se mencionaba por temas de derechos humanos que la señora Duarte, teniendo un hijo que fue adoptado con nacionalidad argentina, no veía a su padre, cuando en los reportes de seguridad y además por información de altas autoridades en las últimas horas se manifiesta que el padre la visitaba con mucha frecuencia a su hijo. Lo mismo el novio de la señora, al parecer el pasado día viernes, por información verbal de altas autoridades argentinas, estuvo el novio y el ex esposo. No se comprende bien estas incongruencias dentro nuevamente de un perímetro donde la policía no puede estar, Carlos. Usted tiene que entender que es una residencia de 3 hectáreas, la policía está en una puerta exterior, uno no puede hacer inteligencia en una embajada, por eso buscó la señora impunidad en una embajada en el año 2020, Así es. cuando había un encargado de negocios. Este es un problema que lo heredó efectivamente el embajador Fuchs, lo heredó este gobierno, pero por eso buscan hábilmente y tramposamente esconderse. Señor canciller, ya antes de irnos a una pausa comercial, ¿cómo la señora llega a Caracas? Es decir, usted decía que no tenían registro en Colombia de que ella había cruzado, utilizó un avión privado, ¿cómo ella se moviliza por el territorio ecuatoriano, llega a una pista clandestina, cómo cruza la frontera por un paso ilegal? Habrá que ver, Carlos, cómo fue el proceso de fuga. Le puedo decir en este momento que a nivel regular no hay ningún rastro de una salida de la señora, ni por vía aérea, ni hay cruce de frontera. He hablado ayer con el canciller de Colombia, sorprendido sobre un posible paso por Colombia, no lo hay. Yo recuerdo que cuando se fugó el Chapo Guzmán, pasaron algunas semanas hasta entender cómo fue la fuga. El problema es que en un fin de semana, si es que ella salió el viernes en el mejor de los casos y llega antes del miércoles a Caracas, quiere decir que no se fue caminando, se fue por una avioneta, por un vuelo comercial, porque cruzarse Colombia y llegar a Caracas toma varios días. Nos vamos a una primera pausa comercial y volvemos con el canciller de la República aquí en Contacto Directo. Seguimos analizando la fuga de la ex ministra de Transporte y Obras Públicas, María de Los Ángeles Duarte, quien había sido sentenciada a 8 años de prisión por el delito de cohecho. Esa sentencia fue ratificada en 3 instancias. Además, debía pagar $778,000. Fiscalía investigó aportes irregulares que habrían efectuado contratistas del Estado en efectivo o en cruce de facturas para beneficiar al movimiento político del gobierno de Rafael Correa. Según los hallazgos, entre 2012 y 2014, Duarte habría gestionado y aceptado la entrega de sobornos de al menos 6 empresas. En ese sentido, canciller, el gobierno argentino le había ya concedido, como usted nos dijo en el bloque anterior, asilo político a Duarte, pero el gobierno de Ecuador, representado por usted, no le concedió el salvoconducto. Esto fue el año pasado. ¿Por qué no se le otorgó? Porque precisamente el artículo 3 del Acuerdo de Caracas manifiesta directamente y explícitamente que no se puede entregar a un salvoconducto a una persona que tenga una sentencia y tampoco por casos de delincuencia común. En este caso, la señora Duarte, como manifiesta usted, tuvo una sentencia por hechos de corrupción. Ella tuvo derecho a su defensa durante todo el proceso. Y un elemento adicional, fue en un gobierno pasado, en el mismo gobierno del que fue su vicepresidente. Es decir, nosotros como Estado y como gobierno hemos hecho respetar lo que el Estado ecuatoriano conoce y reconoce como sus derechos y sobre todo como la aplicación correcta de los acuerdos y tratados internacionales en base al derecho internacional. Recordemos lo que Duarte señaló en su cuenta de Twitter. Ella dice que decidió dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, en impedir mi salida segura, el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén político. ¿Qué le responde usted a Duarte? La señora Duarte podrá decir lo que ella
considere adecuado. Ella está fugada, es una prófuga de la justicia. La señora Duarte tenía un proceso no había como dar ese otorgamiento de asilo de Argentina que había llegado hasta la CIDH. El pasado día viernes, a horas de la noche, junto con el Procurador General del Estado, nosotros emitimos una serie de respuestas a la CIDH sobre estas supuestas medidas humanitarias que tomaba el gobierno argentino en relación al caso de la señora Duarte, que mencionaba inclusive que estaba enferma. Una persona que fuga no está enferma. Nosotros tenemos la seguridad de que hemos actuado en base no solamente a las convenciones internacionales, a los tratados, sino al derecho internacional. Y vuelvo a hacer una aclaración. El asilo entregado a la señora Duarte no tenía que ver con el caso Sobornos, sino precisamente por temas humanitarios supuestamente que afectaban a la salud de la señora Duarte y de su hijo. Por pedidos de Correa, el Comité Permanente de Derechos Humanos de Naciones Unidas está revisando el caso Sobornos y por estos meses deberán pronunciarse. ¿Cómo cree usted que va a ver el sistema interamericano esta fuga, señor canciller? Relacionado al acto de la fuga de la señora Duarte, es evidente que la CIDH, y así lo ha manifestado ayer el relator para Ecuador, se ha desmarcado un poco. Es evidente que el buscar asilo para intentar burlar la justicia, en este caso con una sentencia en firme por actos de corrupción, solamente abona a la impunidad y a la corrupción en nuestros países. Esto no es posible. Nosotros cuando... ¿Eso dijo la CID, señor canciller? El relator para Ecuador ayer en un tuit, Carlos, que valdría la pena leerlo. En buen romance ha cuestionado además la falta de entrega de Argentina sobre los documentos que había pedido el Ecuador en las últimas horas. Lo que no puede el mundo y realmente los organismos multilaterales y sobre todo organismos como la OEA permitir es que actos que burlen las normales acciones que deberían darse en derecho internacional generen este sentimiento de impunidad, de corrupción que abona a lo que estamos viviendo en este momento en toda la región y quizás en todo el mundo. Escuchemos lo que Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, cree que sucedió. Es decir, él habla de un pacto entre Creo y el correísmo de cara al juicio político que se está planteando en la Asamblea. Veamos lo que nos dice. Me genera la sospecha de que aquí hay un acuerdo. Y este acuerdo viene operando desde la liberación de Jorge Glass. Voy a recordar la confesión que hizo el ex ministro Francisco Jiménez, que prácticamente en la liberación de Glass el gobierno dejó pasar. En el caso de la liberación de Alexis Mera, el propio abogado del presidente de la República, el señor Eduardo Carmignani, señaló que la sentencia contra Mera era una atrocidad y una brutalidad, una persecución, dijo, en términos jurídicos. Y finalmente, cuando salió del cargo, el exministro Jiménez señaló que la sentencia de cohecho en contra de Rafael Correa se logró estirando la norma. Es decir, para mí esta fuga huele a pacto. ¿Va dentro de un proceso paulatino, señor canciller? ¿Tiene que ver algo esto con el juicio político? El señor Villavicencio me ha convocado el día de hoy a la Asamblea Nacional. Iré, por supuesto, en un ejercicio siempre respetuoso de la distinción de poderes, pero sobre todo el ejercicio de fiscalización que un asambleísta como el señor Villavicencio realiza. Sabré ahí cuáles son los detalles de su hipótesis. Yo puedo hablar como funcionario en este momento en la Cancillería en que no he tenido absolutamente ninguna disposición que no sea la de negar el salvoconducto de manera enfática, determinante, como ha sido público, y creo que los hechos de las últimas horas hablan por sí solos. Yo quiero dejar en claro que una de las razones por las que muchas personas nos metimos a hacer política en un mundo donde el canibalismo político genera un ambiente donde no es positivo estar acá, es porque gobiernos autócratas como el del señor Correa no pueden volver
a liderar nuestras democracias. Pero, señor canciller, precisamente lo que seguramente le plantearé a usted, Fernando Villavicencio, es que la fuga se produce precisamente en los días previos a que se defina el juicio político al presidente de la República con la mayoría de Unión por la Esperanza, del bloque correísta. Entonces él podrá decir por qué no se fugó antes y por qué lo hace justamente ahora, cuando el gobierno argentino ha cuestionado el papel de la seguridad ecuatoriana al haber permitido no solo que escape, sino que se vaya a otro país cruzando fronteras. Se puede tener cualquier hipótesis, Carlos, pero los hechos hablan por sí solos. Veamos qué es lo que sucede en el marco de la Asamblea. Yo no soy el vocero de la parte política del gobierno, pero he podido ver y seguir de cerca no solamente los intentos de juicio político a mi persona por el mismo caso Duarte, donde inclusive se llegó a mencionar en los corredores de la Asamblea que si se daba el salvoconducto se quitaban los juicios políticos. Y hemos actuado con firmeza y siempre haciendo respetar no solamente los principios en los que hemos sido formados, sino sobre todo los derechos y responsabilidades que tiene el Estado ecuatoriano. Un tema que hay que dejar brevemente, con mucha claridad, Carlos. El caso de la señora Duarte era vital para el señor Correa, y por qué se exigía un salvoconducto y por qué todo un armaje alrededor del caso de la señora Duarte, porque ellos querían demostrar que existía persecución política en el Ecuador, y aquí no hay persecución política. Aquí, de hecho, las últimas elecciones han demostrado la democracia que existe en Ecuador, la libertad de expresión que existe en este momento en el Ecuador, la libertad política que existe en el Ecuador, y eso es lo que nos ha llevado además a tener un posicionamiento internacional que es de cierta manera felicitado por su coherencia en principio. ¿Qué respuesta le da usted a la Fiscalía cuando dice en su comunicado lo siguiente? Que una de las sentenciadas solo se vaya, como ya ha sucedido antes con quienes se han retirado el dispositivo de vigilancia electrónico o han recuperado su libertad gracias a la emisión de informes favorables, envía un mensaje infame de impunidad a la sociedad. Esta no es una crítica directa a cómo el gobierno ha manejado el SNAI, por ejemplo, en el caso de Glass, que obtuvo un informe favorable, y de la policía que vigilaba a Duarte, señor canciller. Desconozco a qué casos quisiera referirse un texto, pero sobre este caso, indudablemente que la fuga de una sentenciada por corrupción genera un ambiente de impunidad, y eso es lo más grave para una sociedad. Que todos normalicemos la corrupción y sobre todo ver luego a los pillos haciendo fiestas en México o en Caracas. Finalmente, usted decía hace un momento, señor canciller, que el correísmo buscaba tener el salvoconducto de María de los Ángeles Duarte para asegurar que en efecto hubo una persecución política. Al haber ella escapado de la embajada, esa tesis se desbarata, es decir, ellos se quedan sin la posibilidad de probar eso. ¿Cómo es su lectura ahí? Yo creo que una fuga es más determinante que generar los procesos adecuados a nivel jurídico. Había un proceso en la CIDH donde cualquier persona, no solamente dentro de su sentimiento de inocencia, porque estaba el gobierno argentino generando un proceso responsable por medidas cautelares sobre la señora Duarte, sino en este caso el gobierno ecuatoriano respondía jurídicamente todos los hechos. Ese era el ambiente donde debían dirimirse estas diferencias. Una fuga solo abona este sentimiento de impunidad y de corrupción. Señor canciller Juan Carlos Holguín, gracias por estar en contacto directo. Gracias a usted, Carlos. Ya viene más información en Televistados en la Comunidad.